Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 15, y hoy de una manera especial queremos introducirnos en este tema en que Saúl es rechazado definitivamente por el Señor. Definitivamente entonces Saúl queda a un costado y tendremos un nuevo rey. Y sobre todo lo que nosotros vamos a mirar aquí es buscar la causa, el por qué Dios le rechaza y ahora de una manera definitiva a Saúl. En el versículo 10 comienza entonces este diálogo de Dios con Samuel. Y esto va hasta el final prácticamente, hasta el versículo 31. Vamos a escuchar esta palabra del Señor, cómo se van dando los hechos. La palabra del Señor llegó entonces a Samuel en estos términos: estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí, no ha cumplido mis palabras. Samuel quedó muy perturbado y pasó la noche clamando al Señor. A la mañana temprano Samuel partió al encuentro de Saúl y le dieron esta información. Saúl llegó a Carmel y allí se erigió una columna conmemorativa. Luego dio la vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Entonces Samuel se presentó ante Saúl y éste le dijo: que el Señor te bendiga. Ya he cumplido la palabra del Señor. Pero Samuel le preguntó: ¿qué son estos balidos que oigo y esos mugidos que llegan a mis oídos? Saúl respondió: los han traído de Amalec, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. El resto lo hemos consagrado al exterminio. Entonces Samuel dijo a Saúl: basta, voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Samuel añadió: aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó a hacer una expedición y te dijo: ve y consagra el exterminio a esos pecadores, los amalecitas. Combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó: yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado, traje a Agag, rey de Amalec, consagré al exterminio a los amalecitas y el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio para
ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal? Samuel respondió: ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios o quiere que se obedezca a su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros. Como pecado de hechicerías es la rebeldía, como crimen de idolatría es la contumacia. Porque tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel: he pecado, porque transgredí la orden del Señor y tus palabras. Tuve miedo del pueblo y escuché su demanda. Pero ahora te ruego que perdones mi pecado. Vuelve conmigo e iré a postrarme delante del Señor. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado a ti para que ya no seas más rey de Israel. Samuel dio vuelta para irse, pero Saúl le tomó el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrebatado el poder real sobre Israel y se lo ha conferido a otro mejor que tú. Sin embargo, el esplendor de Israel no miente ni se arrepiente, porque él no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo: he pecado, pero te ruegue que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Vuelve conmigo y me postraré ante el Señor tu Dios. Entonces Samuel volvió en compañía de Saúl y éste se postró delante del Señor. Muy bien, queridos amigos, aquí entonces tenemos esta narración que llega hasta el versículo 31, desde el versículo 10 del capítulo 15, primer libro de Samuel. Comienza diciendo, ¿verdad? Y esto es lo importante: el Señor rechaza definitivamente, ¿verdad?, a Saúl. Con estos dos primeros versículos, el 10 y el 11, la palabra del Señor llegó a Samuel: estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañé, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él
Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hola familia de Tectón, soy Marcos Vera y hoy os traigo un vídeo con 7 claves sobre la devoción al Inmaculado Corazón de María. En primer lugar, la devoción al Inmaculado Corazón de María es santísima. Esta devoción viene directamente del cielo. Es el modo con el que el buen Dios nos muestra, en estos tiempos de desamor, de odio y de muerte, el amor indecible e incomparable de su Madre. Y nos la da nuevamente, como nos la dio desde la cruz, en la hora suprema de la redención. Sabemos que Dios colmó tan maravillosamente a María, como proclama el beato Papa Pío IX, de todos los celestiales carismas sacados del tesoro de la divinidad, muy por encima de los ángeles y de los santos, que ella absolutamente siempre, libre de toda mancha de pecado y de toda hermosa y perfecta, manifestó la plenitud de inocencia y santidad, que no se concibe en modo alguno mayor después de Dios, y nadie puede imaginar fuera de Dios. 2. La devoción al Inmaculado Corazón de María es tiernísima. Nos dice San Luis María Griñón de Montfort: poned, si podéis, todo el amor natural que todas las madres de todo el mundo tienen para con sus hijos, en un mismo corazón de una madre para un único hijo. Ciertamente esta madre amará mucho a ese hijo. Sin embargo, es verdad que el Inmaculado Corazón de María ama aún más tiernamente a sus hijos. Y esto lo comprenderemos si meditamos que el corazón de María es el trono y tabernáculo del Verbo encarnado, que lo ama más y mejor que todos los ángeles y los hombres, amor que Él quiso compartir con nosotros. 3. La devoción al Inmaculado Corazón de María es dulcísima. Dice San Bernardo: oh dulce Señora, cuyo solo recuerdo endulza el corazón. La meditación de tu grandeza eleva la mente, tu belleza cautiva los ojos del alma. No sé pedir otra cosa que ese tu corazón. La dulzura del corazón de María es del todo celestial. No es posible describirla, solo es posible gustarla y aprovecharla para nuestra vida espiritual, para reconfortarnos en las penas de esta vida y para desear las delicias del cielo. 4. La devoción al Inmaculado Corazón de María es poderosísima. Inspirado por el Espíritu Santo, el beato Pío IX se anticipa al mensaje de Fátima invocándola así:
la Santísima Virgen, que elevó a la cumbre de sus merecimientos sobre todos los coros angélicos hasta el solio de la divinidad y trituró con la firmeza de su pie la cabeza de la antigua serpiente, y que puesta entre Cristo y la Iglesia, toda suave y llena de gracia, arrebató siempre al pueblo cristiano de cualquier calamidad, por grande que fuera, y de las asechanzas y acometidas de todos los enemigos, y lo libró de la muerte. Querrá, compadecida también de nuestra tristísima y lamentabilísima situación y de nuestras amarguísimas angustias, trabajos y necesidades, con aquel su acostumbrado inconmensurable afecto de su maternal corazón, querrá desviar los azotes de la ira divina que nos afligen por nuestros pecados y reprimir y deshacer las turbulentísimas tempestades de males que con increíble dolor de nuestro corazón en todas partes zarandean la Iglesia y convertir nuestro llanto en gozo. 5. La devoción al Inmaculado Corazón de María es baluarte contra el infierno y sus demonios. Afirma San Buenaventura que así como las moscas huyen del gran fuego, así del corazón de María, todo llama de caridad, huyen los demonios, que jamás fue tentado por ellos, pues los aterraba la llama de su caridad. 6. La devoción al Inmaculado Corazón de María es necesaria para el mundo en que vivimos. Es el recurso máximo y extremo de la misericordia de Dios que nos señala a nosotros el objeto de su propio amor, con su voluntad misericordiosa de contagiarnos al menos una pequeña partecita de su divino amor. Es el tesoro precioso que nos regala el Sacratísimo Corazón de Jesús, como lo manifiesta la pequeña Jacinta cuando dice a su prima Lucía: dile a todos que el Sagrado Corazón de Jesús quiere que a su lado sea venerado el Inmaculado Corazón de María. Recordemos también estas palabras de Jacinta: diles que la paz debemos pedirla por medio del corazón de María. 7. La devoción al Inmaculado Corazón de María tiene un especial carácter de desagravio. Pero el corazón de María que nos presentara San Antonio María Claret y otros santos, rodeado de rosas y lirios, aunque traspasado por la espada que profetizó Simeón, ahora ya no lo vemos con flores, en torno a él solo hay una corona de espinas. Sor Lucía nos dijo que delante de la mano derecha de Nuestra Señora había un corazón rodeado de espinas que parecía se clavaban en él. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María ultrajado por los pecados de los hombres y que pedía reparación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 15 siempre de Samuel, versículos 14 al 16, lo que queremos mirar, cómo Saúl, ¿verdad?, quiere explicar. A ver, Samuel os endúgina, ahí están los validos, qué es lo que pasa, ellos fueron a la guerra. Dios les había dicho, como siempre, la cuestión del exterminio era uno de los elementos esenciales y fundamentales como parte de la guerra, ciertamente,
porque la Biblia es un libro de teología. Aniki ñande moati hina lleva de estilo protestante, ñande ave, todo literal, así como está, y esto es lo que sucedió, y esto fue, y esto así, asado. No, aquí nosotros encontramos una reflexión profundísima de una comunidad que a través del género literario, y a través de hechos, no estamos diciendo que no hayan sucedido de esta forma, de esta manera, con estas expresiones, ciertamente que no, porque aquí nosotros ya encontramos una reflexión teológica profunda, es decir, cómo nosotros, cómo el hombre mira el accionar de Dios en la vida continua del hombre, es decir, en la vida continua de nuestra comunidad. Apea con la ña reflexionar en apea con la ña de ya, lleva pe puña mañana, bueno, pea la ña de yara, o esa caseña de terapia, la ña de yara y potaña de yaguatalle, pañan de pues no mi es decir, para que seamos felices, ¿verdad? Y entonces, en la primera parte, Samuel le echa en cara y le dice qué son esos balidos que oigo y esos mugidos que llegan a mis oídos. Eso es como si no supiese nada, ¿verdad, Samuel? Entonces, como si estoy escuchando, va a ir con las enduáginas, va a las enduáginas. Entonces, pero con esas preguntitas retóricas que está haciendo aquí Samuel, ya es ipamajuina. Por si acaso, cuando andes, oye, pecaste, pena y fuiste desobediente con el Señor, va y que y ahí se va a llevar directamente. Pero a ver, ¿qué son esos validos? Va a ver las endógenas. Va a ver ¿verdad? O sea, el autor sagrado, al presentar con una pregunta retórica, nos invita a nosotros a recordar, ¿verdad?, lo que Dios le había dicho, que no tendría que haber tocado nada, mandar todo al exterminio. Aquí ahí casi podemos abrir un paréntesis y volver a recordar cosas que ya hicimos en nuestros cursos anteriores sobre el Antiguo Testamento, que la experiencia del exilio de este pueblo ciertamente que marcó, ¿verdad?, en el judío tremendamente. Y por eso es que ellos después utilizan, ¿verdad?, el famoso, ¿verdad?, anatema, o el famoso, entonces aquí que nosotros decimos el exterminio. Con Andy Catuyo Pitalañan de Piteme, lleva con Añan desapareciana, con Andy Catuyo te hoy absolutamente ñandeña ya por parte de nuestra vida. Porque en la reflexión de Deuteronomio, el deuteronomista, la escuela deuteronomista, sacerdotal también, ellos reflexionan y dicen, si nosotros fuimos al exilio, si nosotros nos encontramos en una situación tan difícil, por cualquier error, sino que porque nosotros nos dejamos contaminar por estas cosas extranjeras. Nos dejamos contaminar por antivalores que fueron entrando en nuestra sociedad, en nuestra vida. Es interesante, ¿verdad?, que nosotros reflexionemos un poco con respecto justamente a los valores, a los principios, a las cosas lindas que siempre se nos han transmitido. Que de repente también sucede lo mismo, ¿verdad? Porque ya digo, que estamos rodeados de un mundo que nos atropella, un mundo que siempre está también con sus ofertas. Que verdaderamente una influencia externa es la que está entrando dentro de esta cultura, dentro de esta religión de los judíos. Y entonces el judaísmo, cuando se siente así, acongojado ya de cierta manera, porque vienen muchas presiones de todas partes, entonces es como que se despierta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Comienza a sacudirse. ¿Por qué esta realidad, verdad? Y entonces así encontramos que Saúl procura explicar a Samuel por qué esto de su pecado. Cuando le dice, ¿verdad?, que son estos balidos de ovejas y bramidos de vacas que yo estoy oyendo, mis oídos están oyendo, el ganado que Dios claramente había ordenado destruir al anatema. Sin embargo, todo eso que tendrían que estar muertos ahora están vivos. O mejor dicho, siguen vivos. Quiere decir que naña pena guasuira de peñan de yara de yara o yerureba de cueñan de. Volvemos enseguida con más ñan de yara Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Este día lleva ñajenduina peñandillara ñe'e. En nuestra vida cristiana. Leemos nosotros el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 61, del 9 al 11. La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia. Como un esposo que se ajusta la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas, porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios, queridos amigos, qué hermosa que es esta palabra del Señor que viene hoy a través del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 61, es donde se siente elegido porque el Espíritu del Señor está sobre su ungido. Y por eso esta segunda parte, la descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones. La ñandeña ñanduno lleva que somos ungidos. Peñan de Yara lleva ojucuabo peñan de Conasome, ojucuabo peñan de Ñeame, ojucuabo peñan de Recoepe lleva pei por Aintea. Evidentemente que todos, dice, imagínense queridos hermanos, todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. En Haitente upeisa vei oñe ejicuay ñanderejive. Tomaña México, qué familia tan hermosa, qué familia tan bendecida por Dios. Omaña Jicuaya lleva peñandenetane, qué país tan hermoso, donde no hay pobreza, donde no hay dificultades, donde hay educación, donde hay entendimiento, donde todos se preocupan y no existen los pobres. Qué país tan bendecido. Entonces dice Tajina lleva que nosotros hemos escuchado la voz de Dios, hemos sido honestos y entonces comenzamos a caminar de acuerdo a la propuesta y el Evangelio de Cristo. Este es el sueño de Isaías. Estamos en el capítulo 61. ¿Por qué? Y porque antes ha dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para evangelizar. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñandeyara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay.
Francisco fue hospitalizado el 7 de junio por una operación abdominal. El médico del Papa le recomendò che pasara una semana más recuperándose. Generalmente per questo intervento si sta tra i 5 e i 7 giorni e teniamo presente che abbiamo operato il Papa, un signore di 86 anni che ha già subito 4 interventi chirurgici, che recentemente è stato ricoverato per un'infezione polmonare e quindi chiaramente adotteremo tutte le cautele. Durante su estancia en el hospital, el Papa se dedicó a descansar para recuperarse. El Vaticano canceló todas sus actividades públicas hasta el 18 de junio, pero Francisco no ha estado completamente inactivo. Pasó la mañana visitando a pacientes de los departamentos de oncología pediátrica y neurocirugía infantil del Hospital Gemelli. Algunos niños le enviaron un mensaje deseándole una pronta recuperación. El Vaticano ha confirmado que el Papa será dado de alta del hospital durante la mañana del 16 de junio. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos con el libro de Samuel, capítulo 15, la parte en que tenemos esta narración en que Dios rechaza definitivamente a Saúl. Nosotros miramos esta parte de los versículos que se refieren principalmente al 14 hasta el 16. Desde aquí nosotros encontramos que Saúl, por una parte, oye, por Ecaína, está procurando encontrar cómo justificarse, razones, ¿verdad? Entonces él decía, los han traído, y se refiere al pueblo. ¿Qué son? Los han traído. Todo ya para el pueblo original. Porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecer sacrificios al Señor. Tú, como que ni se lleva Samuel, es para el sacrificio del Señor. Entonces se dan cuenta, hasta casi hay una causa justificada, mucho más importante, es para el Señor, tu Dios. El resto lo hemos consagrado al exterminio. Y el resto, o sea, todo lo otro, lo mejorcito trajimos aquí, ¿verdad? Para él. Entonces Samuel dijo a Saúl, basta, basta explosivo, ya vamos a Samuel ven. Saúl ya te dimos ya vina, Saúl te dimos ya poina virorina. Y entonces le dice, voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Amo ver una también, porque en de estamos en de ella puño, de ella en sin de ella poseyó y allá, porque la oñeñe y donde oye y donde eres hindú uy no bebé, entonces quiere decir que eres hindú y nada él oye ya cuente. Entonces aquí entraría hasta incluso el aspecto, ¿verdad?, de la falta de voluntad, del esfuerzo, de la lucha, hacer aquello que nosotros decidimos. Habla, respondió él. Samuel añadió, aunque tú mismo te consideras poca cosa. Entonces, humilde guau, humilde guau. Basta, ¿verdad?, con esto. Entonces, aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿verdad? No estás al frente de las tribus de Israel, no estás al frente. Mira que tu responsabilidad es mucho más de eso, o sea, vos sabés que está al frente de las tribus de Israel, de una comunidad, de un pueblo elegido por Dios. El Señor te ha ungido, rey de Israel, te ha ungido, rey de Israel. Él te mandó a hacer una explicación y te dijo, ve y consigna al exterminio a esos pecadores. O sea, aquí estaba bien clarito, ahí pone ve al exterminio. También entran aquí los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? Vienen las preguntas retóricas importantes, ¿verdad?, para tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No has escuchado la voz del Señor. ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Hiciste lo malo a los ojos del Señor. Saúl le replicó, yo escuché lo que el Señor, yo escuché, dice, ¿verdad?, la voz del Señor. Hice la expedición que él me había encomendado. Traje a Agag, rey de Amalek, consagré al exterminio a los amalecitas. Y el pueblo tomó del botín ovejas y vacas lo mejor y lo destinó, ¿verdad?, todo lo demás. Por una parte, el exterminio. Y lo otro, sobre todo, dice, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Hasta aquí entonces esta partecita muy interesante. Porque él al justificar, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Sabes qué? Porque yo pillapamos, esos gemidos, esa forma. ¿A qué se refiere eso? ¿Acaso el Señor no te mandó a hacer algo bien específico? Ande ella poco aquí otra cosa.
Entonces, cuando él termina eso, después va a completar y va a decir, ¿sabes qué? Lo demás, además de todo lo que nosotros llevamos para nosotros mismos, un saqueo, un botín de primera, entonces ahora dice lo demás, nosotros lo pusimos a qué cosa, lo demás lo destruimos al exterminio. Él está justificando todo lo demás, ¿verdad? Nosotros lo destruimos todo. Pero, compartecita, hay por una vía, el ganado mayor, el ganado menor, peor, el ñonga tuvimos, de ahí una imagen, peor, de llave, hermano. Entonces, todas estas cosas es lo que Dios mira, así dice, no, ¿verdad? No. Vea, dere desobedecer, andere ya po vender ya posee. Bueno, queridos amigos, así entonces es tan interesante, ¿verdad? Todo lo que nosotros vamos hablando, vamos diciendo. Nosotros volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Como la peste bubónica estaba acabando con la población romana, el Papa Alejandro VII llamó a su consejero de confianza, el padre Gregorio Barbarigo, para que conformara una brigada de sacerdotes, monjes y monjas que atendieran esa calamidad. Y aunque en principio, lo confesó él después, sintió pánico ante un eventual contagio, su caridad y celo apostólico fueron más fuertes y con amor y devoción se apersonó de la situación, de tal forma que curaba las pústulas de los enfermos, asistía a los moribundos y enterraba a los muertos con sus propias manos. Con este ejemplo, los integrantes de su grupo adelantaron una heroica labor que redujo los alcances de la epidemia. Gregorio Barbarigo, nacido en Venecia el 16 de septiembre de 1625, en el seno de una familia aristocrática, recibió una esmerada educación que incluyó astronomía, física, matemáticas, literatura, literatura latina, latín, otros idiomas y diplomacia. Justamente por el dominio de esta última asignatura, fue llamado a integrar la embajada veneciana que asistió a la conferencia de Münster, Alemania, que puso fin a la Guerra de los 30 años mediante el Tratado de Westfalia, y allí cumplió un destacado papel a pesar de su juventud, por su ponderación y buen juicio que pudo acercar a las partes. Fue justamente por eso que atrajo la atención y la amistad del nuncio apostólico Fabio Chigi, quien, sorprendido por su piedad, devoción y austeridad, lo indujo a abrazar la vida religiosa y en 1655, tras ser ordenado sacerdote, el mismo legado papal ese, que ya era el Papa Alejandro VII, lo nombró como su consejero personal y 2 años después lo envió al obispado de Bérgamo, a donde llegó de incógnito y puso todo su patrimonio a disposición de los más desvalidos. Y con las manos libres de su fortuna, se dedicó con energía y autoridad a poner la casa en orden, dado que la simonía, delito que consiste en comerciar con los cargos eclesiásticos y con los sacramentos, más la laxitud moral del clero, habían ahuyentado a los feligreses de los templos. Al poco tiempo las iglesias estaban llenas de nuevo. En vista de la fructífera labor desarrollada por San Gregorio Barbarigo en esa díscola diócesis, el mismo Papa lo elevó al cardenalato en 1660 y 4 años más tarde lo trasladó a la revuelta arquidiócesis de Padua, en la que tuvo que volver a catequizar personalmente a sus habitantes y fomentar las desvaídas vocaciones sacerdotales. Para el efecto, San Gregorio Barbarigo vendió todos los objetos de valor del palacio arzobispal, compró un viejo monasterio que transformó en seminario y en poco tiempo abrió varios más en otras parroquias de su jurisdicción. Los dotó de bibliotecas, imprenta, contrató a los mejores profesores de Italia para formar a los nuevos sacerdotes.
creó escuelas populares para educar a niños pobres, fundó asilos y hogares en los que acogió a los ancianos y a las mujeres viudas y desamparadas. Pero por su rigidez, San Gregorio Barbarigo fue atacado por monjes y monjas y curas disolutos que publicaron panfletos ofensivos en su contra. Y en alguna oportunidad inclusive lo emboscaron, pero al salir ileso, redobló su celo y los puso a todos a comer en su mano. Aunque participó en la elección de varios papas y estuvo a punto de ser elegido, se negó a aceptarlo y murió en olor de santidad en Padua el 18 de junio de 1697 y fue canonizado por Juan XXIII en 1960. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Gregorio Barbarigo que nos ayude a vencer nuestros escrúpulos para ayudar a los más necesitados. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí.
Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este primer libro de Samuel, capítulo 15. Estamos en los versículos que nos ayudan a nosotros también a reflexionar y a entender el por qué Saúl es rechazado directamente por Dios. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando hay un rechazo de parte de Dios hacia nosotros, quiere decir que hay una causa también. Diga tu hijo la ñañe rechazante porque ya rechaza. Diga tu hijo entonces la ñañe no ya lleva pe ñañe bebejina sin motivo alguno ñañe mocente. No, Dios por lo menos no actúa de esa manera. O sea, tiene que haber algo bien justificado para que el Señor te diga, te muestre y te diga, bueno, nada, pende ya po acuerda, pese a llevar a cuendende ella pues la ella po ¿se acuerdan que son esos balidos? Le dijo ahí, que oigo esos mugidos que llegan a mis oídos. Eso es lo que él descubre en el versículo 14. Y justamente después, cuando él quiere justificarse, le demuestra que no, eso no puede ser. ¿Acaso tú no eres el rey de Israel? ¿Acaso a vos no se te puso al frente? El Señor te ha ungido rey de Israel. Y justamente continúa después, ¿verdad? El que te mandó a hacer una expedición, ahí está. O bueno, mandó a Yeshua. Esto va directamente con el 14, ¿verdad? Que son estos balidos que oigo y estos mugidos que llegan a mis oídos. Y aquí, desde ese versículo, ¿verdad? Del 18, Él te mandó a hacer una expedición y te dijo, ve y consagra el exterminio a esos pecadores, los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. Hasta acabar con ellos. Imagínense. Es entonces un llamado que le está haciendo Dios. Como decíamos en nuestra interpretación, también tenemos que estar muy cuidadosos, ¿verdad? Porque muchos pues quieren interpretar esto como una cuestión muy literal, ¿verdad? La Biblia se interpreta desde el lenguaje bíblico, el lenguaje que nosotros le llamamos, ¿verdad?, géneros literarios. De los géneros literarios hay que procurar entender qué es lo que peña en su hueva lleva huerecoina, cada lenguaje. Peña en su hueva huerecoina vaya acá señan de ahí, señan de arbi, peña toña na verajá la pendera. ¿Por qué entonces no han escuchado la voz del Señor? ¿Por qué ustedes no han escuchado la voz del Señor? Entonces combátelos hasta acabar con ellos. No se hizo esto porque te has lanzado sobre el botín y has hecho, ¿qué cosa? Lo malo a los ojos del Señor. O sea que aquí directamente Samuel y Moisés pendere ya por ahí, pendere ya por un área guataye, de esa casa guaujere guaujina ya justificase que el pueblo que hay peiponan de ella pues en la escuela, que peiba allá de coibela en el entierro, ya hay de no, opea ya pujina, porque en dejina la tendota. ¿Acaso no eres el que está al frente de las tribus de Israel? Entonces, ¿no estás al frente?
él mandó hacer una expedición. Y así entonces se van presentando directamente los resultados. Va el resultado como va. Y mira, son resultados que van en contra totalmente de Saúl. Totalmente de Saúl. Y entonces, a pesar de que la desobediencia también es pecado, es el pecado más evidente, la raíz de la desobediencia de Saúl era mucho peor. Era mucho peor. Porque aquí nosotros ya estamos viendo que hay orgullo. Samuel hace referencia a esto cuando recuerda cuando las cosas eran diferentes, ¿verdad? Con Saúl. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho capaz de las tribus de Israel. Y Yahvé te ha ungido como rey de Israel. Va a Entonces, así que fuerza, ánimo. Es para volver a retomar, pero sobre todo de esa experiencia también de un pueblo que camina y que busca a Dios, ahora nos lo presenta de esta manera. Nos vamos despidiendo poco a poco. Entonces, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, que les bendiga y que les acompañe siempre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.